Hola, compañeros, perdonen la tardanza. Pues vamos empezando. Eh, por ahí, bueno, había quedado pendiente, o no pendiente, sino quería concluir lo de los paradigmas y ya después para entrar a los modelos, que no es lo mismo el paradigma que el modelo, porque como les mencionaba en el video que les mandé el día martes, ¿ok? Primero, acuérdense que un paradigma es una manera de ver el mundo, de interpretarla, es como tú vas a ir formando los conceptos de lo que te rodea, ¿sí? Entonces, eso es lo que es un paradigma. Hay paradigmas en todas digámoslo así, en todas las ciencias, pero aquí específicamente en pedagogía, sí me interesaría mucho que ustedes, digamos, viéramos a profundidad toda esta parte de los paradigmas, porque mm, no se trata de que, y ustedes lo verán en la práctica, no se trata de casarse con uno solo, porque normalmente si te casas con uno solo, lo más probable es que te equivoques. Y hay ocasiones en las cuales eh, el otro día se lo comentaba a un grupo de negocios internacionales. El grupo es el que te va a ir marcando la pauta de cómo vas a ir tú llevando la clase, no la currícula, o sea, no de lo que se va a hablar, porque lo que se va a hablar ya está establecido, y quien tiene un poquito de más control sobre lo que se va a hablar es el docente, a pesar de lo que te marcan las instituciones. Tú tienes la libertad en algunas de ellas, o en la gran mayoría, de abordar más a profundidad algún tema que otro, pero aquí lo importante es que ustedes sepan que muchas veces el ritmo de la clase te lo marca el grupo, ¿sí? No tanto que tú vas a ir marcando el ritmo de la clase, porque cuando tú te casas con querer tú marcar el ritmo, ahí es donde empiezan los problemas, ¿sí? Entonces hay que, digamos, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, cuál es el papel del maestro, cuál es el papel del alumno, dependiendo cada paradigma. Pero por esto me interesa muchísimo repetirles esta cuestión, ¿no? Si uno se casa con un paradigma, lo más probable es que le vas a batallar mucho en estas cuestiones educativas, porque si yo me caso con el paradigma, por ejemplo, conductista, que sirve, sí sirve, pero si me caso con como el paradigma conductista ve al docente, probablemente vaya a empezar a tener muchos problemas con los alumnos, ¿sí? Y hoy en día que les puedo decir que a ustedes les va a tocar, digámoslo así, les va a tocar la parte pesada, les podría decir, porque a ustedes les va a tocar como estas nuevas generaciones de alumnos que ya vienen muy diferentes, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo los paradigmas y ahorita les voy platicando ciertas cuestiones que a mí me han pasado últimamente, para que ustedes vean cómo, si te casas con el paradigma o tú dices mis clases son de determinada manera siempre así, probablemente le vayas a batallar bastante. Entonces es muy importante, digámoslo así, que la flexibilidad del docente, ¿sí? Tu flexibilidad te va a permitir llevar a mejor puerto a cada grupo de cada nivel, ya sea nivel básico, nivel intermedio o ya universitario, ¿sale? La primera parte el paradigma clásico, digámoslo así, o el básico, sería el conductismo. Le llaman conductismo, le llaman reflexología. No la vayan a confundir con la cuestión de los pies, pero le llaman conductismo, le llaman reflexología, o normalmente tiene estos dos nombres, ¿no? Es conductismo o condicionamiento también le llaman, ¿sí? Condicionamiento, conductismo o reflexología. Cualquiera de los tres es correcto, nada más que acá en cuestiones pedagógicas es más utilizado el nombre de conductismo. Hay dos tipos de conductismo. Por aquí lo que ustedes están viendo es a Skinner, este señor Skinner, y este señor es Watson, ¿sí?
Eh, Fíjense bien, él no está aquí, pero digamos que el padre del conductismo como tal es Pavlov. Ok, Pavlov es premio Nobel de biología, muy importante porque Pavlov cambió ciertas cosas en la ciencia. O sea, él sí es una persona muy importante porque gracias a su experimento que hizo con el perro, cambió demasiadas cosas y hay demasiadas cosas que gracias a Pavlov que muchas de ellas se atribuyen, digámoslo, se le da el reconocimiento a Skinner porque Skinner lo que hizo fue profundizar la teoría de Pavlov, ¿sí? Y le agregó ciertas cosas, pero digamos que el padre de todo esto del conductismo es Pavlov. Entonces, este, porque es muy importante porque hay cosas que aunque a ti no te guste el conductismo como docente, o que digas que ya es un modelo pasado de moda, si lo quieres ver así, es un modelo que aunque no te guste, que aunque tú te quejes, que aunque se te haga muy anticuado, hasta el día de hoy, tú métete a cualquier clase y lo primero que vas a reconocer en un docente es que está aplicando conductismo. El conductismo lo vamos a aplicar o el condicionamiento operante, cualquiera de los dos, lo vamos a aplicar en todo momento en una clase sin muchas veces darnos cuenta que estamos aplicándolo. Entonces sí es muy importante porque, digámoslo así, que este es un paradigma que nos brinda herramientas muy básicas a los docentes, muy básicas pero muy necesarias, ¿sí? Y que en medida que nosotros hagamos conscientes cómo aplicar esas técnicas, nos van a ayudar más. O sea, les pongo un ejemplo. Hoy a los de negocios internacionales tenían la actividad conmigo, que ya se las había dejado de tiempo. Estamos viendo la materia de planeación e integración del factor humano, o sea, recursos humanos, en pocas palabras. Ellos tenían la actividad del día de hoy de que por equipos me iban a hacer una capacitación. Ellos escogieron el tema, obviamente ya habíamos visto nosotros anteriormente el tema de capacitación, cómo dar una capacitación de manera correcta, etcétera, etcétera. Y entonces los dejé en equipos, ellos se organizaron, escogieron el tema y era muy interesante porque digamos que tuve dos grupos clásicos, ya saben, el grupo súper aplicado, que programaron todo, lo tenían todo como muy planeado, pero al momento de hacer la actividad, porque tenían que hacer, aparte de explicar ciertas cosas de su tema, tenían que hacer una dinámica y esto empalma mucho con ustedes, con el tema de la pedagogía y los paradigmas. Como ellos su actividad la basaron en tecnologías de la información, utilizaron una, una aplicación en donde tú haces un cuestionario, bueno, todo el mundo se conecta a una red con su celular, hay cuestionarios y esos cuestionarios los contestan los compañeros desde su celular y hay un puntaje y al final te muestra el ganador. Eh, Su explicación estuvo bien, pero su actividad estuvo mal. ¿Por qué? Porque les empezó a fallar el internet, les empezó a fallar el celular donde traían las preguntas para ellos estar acompañando a los demás, porque cada quien en su celular pues veía las preguntas. Entonces ahí, por ejemplo, a ellos la única recomendación que les hice, y sería algo que les diría a ustedes también, es que cuiden, porque en su momento ya lo vimos en otra materia, que cuiden mucho esto, muchísimo esta cuestión de tecnologías de la información. Hoy en día el docente basa muchísimo su clase presencial en tecnologías de la información, o sea, en la famosa laptop, en lo que traigo en la laptop, y debemos tener en cuenta que muchas veces la tecnología nos puede fallar por diferentes circunstancias. Se va el internet, no hay buena señal, se puede ir la luz. Y entonces nosotros debemos tener un plan de contingencia en dado caso de que no tengamos las herramientas tecnológicas en ese día o en ese momento necesarias para poder salir adelante. ¿Ok? Ahora, en contrasentido, ese fue un equipo, otro equipo era, ustedes saben, el típico equipo de los muchachos un poquito más desmadrositos, menos organizados, pero a contrario de los otros compañeros, ellos hicieron cosas
inconscientemente, pero que ya lo traen, y esto es a lo que voy, ya lo traen, o sea, lo traen en ellos, en su formación, quizá por cómo crecieron, quizá por cómo les dieron sus clases de prepa, que algo le han de ver aprendido a sus maestros o algo vieron que les gustó o de alguien que sea una figura muy representativa para ellos. Fíjense bien, el primer equipo, el que les digo de estos muchachos bien organizados y bien súper estudiosos, cometieron un error muy básico. Cuando tú te pasas a una exposición, el error básico normalmente del alumno es que se pasa todo el grupo. Y eso lo único que hace, que si no lo saben manejar bien, es que uno se ve muy mal y normalmente que haya tantas personas enfrente le quita poder a quien está hablando. ¿Sí? Y le quita notoriedad. Entonces ellos estaban aparte recargados en el pizarrón, este, y ese fue un problema, ¿no? Acá con el otro equipo, a pesar de que eran los más desmadrositos, ellos hicieron algo de manera, digamos, lo inconsciente, o sea, no saben por qué lo aplicaron, y esto ahorita al final es a lo que voy, eh, separaron de dos en dos, ¿ok? Y por ejemplo, hay un muchacho que me ha dado mucho la atención porque es como, parece que es el más desmadroso, pero al momento que lo pones a hacer actividades, es el que mejor las hace, sobre todo actividades que requieren la interacción con otras personas, ¿sí? Es decir, ¿qué hizo este muchacho? Se para y él traía un termo. Entonces se para a dar la capacitación con el termo en la mano. No leyó nada, se puso a hablar así de manera muy coloquial, hizo preguntas a las personas, antes de empezar el hablar hizo preguntas, dejó que respondieran las personas, preguntas sencillas, ¿no? Voy a decir una tontería, pero por ejemplo, ¿quién no conoce un ratón? A ver, ¿quién conoce un ratón? Y ya, pues obviamente las personas levantan la mano o empiezan a hablar solas, a decir, ah, yo conozco que es un ratón. Entonces eso lo que hace es, él hizo dos cosas de manera, digámoslo, inconsciente, pero las hizo de manera correcta, ya las trae. Aquí lo importante es que él haga consciente, es decir, que haga las cosas y sepa por qué las hace. Porque sí, y esto es a lo que vamos. Cuando nosotros sabemos por qué hacemos las cosas, las podemos utilizar de mejor manera. Eso es lo importante en los paradigmas. O sea, tú conocer el paradigma y saber, ah, mira, yo hago esto en mis clases, pero no sabía que lo hacía porque hay una teoría que te explica por qué haces esto. O sea, por ejemplo, cuando tú no dejas entrar a un alumno, ok, hay una explicación de por qué tú tienes un horario y si el alumno se pasa de ese horario, no lo vas a dejar entrar, si fuera el caso, ¿sí? Si vas a querer llevar así tu materia. Eso es algo muy conductista, ¿sí? Pero hay un respaldo teórico, hay que saber hacerlo, no simplemente es hacerlo por hacerlo, sino hay que saber cómo aplicar esta norma, ¿sí? Si es que la vamos a aplicar en nuestros salones y la base teórica está en el paradigma conductista, que era lo que iba. Entonces, por ejemplo, este muchacho que pasó con el termo, por ejemplo, eh, pasar que una persona pase con su cafecito, lo que traiga bebiendo, pero que sea en un termo, y él lo tenía de estos termos que sí tienen como el manguito como para agarrarlo, no lo está agarrando así completamente, ay, perdón, así con la mano, sino tenía el manguito, eso le daba mucha presencia a él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él no lo sabía, pero él dice que siempre se pasa, cuando se pasa a dar a una exposición en su carrera, dice que siempre lo hace así, dice que no sabe por qué, pero que se siente más cómodo así. Entonces, yo ya le expliqué teóricamente qué es lo que le aporta y también a los compañeros, porque los compañeros normalmente me decían que ellos notaban que cuando él se pasaba a hablar, se sentía como más presencia de él que de ellos, y ellos querían saber por qué, ¿no? Y entonces les empecé a explicar una cierta, número de factores por el cual ese muchacho tiene más presencia al momento, de hablar, aunque quizá no diga cosas tan súper técnicas como los otros compañeros, las dice un poquito más coloquiales, pero yo les pudiera decir que prefiero como expone él a como me exponen los más inteligentes de ese grupo, ¿sí? Porque él lo hace de manera natural y lo hace de manera entendible, y también lo que provocaron es que su dinámica realmente integró al grupo, ¿sí? O sea, todos fueron parte de la dinámica. Con el otro grupo, de las personas que lo prepararon todo muchísimo más al pie de la letra,
les puedo decir que no lo lograron, o sea, no lograron integrar a todo el grupo a su dinámica y tiene que ver con cuestiones de conductismo. Entonces, el conductismo, hay dos conductismos, ¿ok? Conductismo clásico y conductismo como aquí tienen operante. El clásico es de Iván Pavlov, el operante es de Skinner, ¿ok? Son dos personajes muy importantes para la cuestión educativa, psicológica, porque nos brindaron un montón de herramientas. Por ahí a lo mejor ya les han hablado hasta el cansancio del experimento de Pablo, pero aquí yo voy a puntualizar en ciertas cosas que son importantes para conocer el paradigma, o sea, para que ustedes, si ustedes quieren utilizar ese paradigma, ¿sí? Y después el modelo, es, hay ciertas cosas que en este momento yo les voy a decir, esto lo tienes que cuidar, porque si no lo cuidas, no estás estableciendo ese modelo o ese paradigma, dependiendo lo que estés utilizando. Ya vimos que no es lo mismo un paradigma que un modelo. Un paradigma es la manera en cómo tú interpretas, ¿sí? El modelo ya es algo que te dice cómo hacer ciertas cosas, ¿sí? Pero el paradigma, les repito, es como tú, para decírselo a ustedes específicamente en pedagogía, digamos que un paradigma educativo es cómo tú ves la educación. O sea, tu manera en cómo tú entiendes que se debe educar a las personas, ¿sí? En el ámbito académico, ¿ok? Entonces, eso sería el paradigma. Ahora, la diferencia con el modelo es, ok, tú me dices que la manera correcta de enseñar a las personas para que realmente aprendan tiene que ser conductismo, ¿sí? Ok, pero ¿qué modelo vas a seguir? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Entonces digamos que el paradigma es como la parte teórica y el modelo es ya la parte práctica, ¿sí? Pero un paradigma es algo más grande que un modelo, ¿sí? Para que lo vayan ustedes ubicando. Entonces, aquí en el conductismo, primero el conductismo clásico, ¿sí? Que es el conductismo, digamos, original, el de Pavlov, Iván Pavlov. Pavlov hizo un experimento, que a lo mejor le repito, ya se los han dicho hasta el cansancio en diversas clases, pero aquí me gustaría, les repito, puntualizar ciertas cosas. Pablo, también que ustedes lo sepan, como todo buen experimento, sin querer descubrió esta situación, o sea, no crean que realmente este experimento del perro, así como lo hizo, él lo quería hacer así, lo tenía programado así, sino fue un poquito casualidad el llegar a esto de descubrimiento de Pablo. Ustedes saben que cuando un perro o un animal, y incluyo al ser humano, tú le muestras comida, ¿sí? Le muestras el estímulo, que sería la comida, el perro, o en este caso el animal, lo voy a mencionar así como el animal va a reaccionar a ese estímulo, ¿sí? Siempre a todo estímulo va a haber una reacción fisiológica, ¿ok? Les repito, a todo estímulo que se presenta, el animal va a tener una reacción, ¿sí? Fisiológica, o sea, física, ¿sí? Aquí no vamos a hablar de cuestiones ahorita psicológicas, sino estamos hablando de cuestiones fisiológicas, ¿no? Entonces, Pablo le mostraba un bistec al perro y obviamente la reacción fisiológica normal del animal sería salivar, ¿ok? Entonces Pablo lo que quería hacer, o lo que descubrió, mejor dicho, sin quererlo hacer así directamente, le repito, fue más como un accidente el descubrimiento de Pavlov. No es que así tal cual tenía planeado hacer su experimentación. Digamos que por accidente él se dio cuenta, ¿sí? Que eh, al, él podía, de lo que él se dio cuenta por accidente es de que él podía condicionar la respuesta del animal. O sea, que él podía programar cómo respondía el animal, ¿sí? Con un estímulo diferente. O sea, con estímulos diferentes puedes provocar las mismas reacciones de los animales. Es decir, el animal, ¿cuál es el estímulo del animal o cuál estímulo le presentamos al animal? El pedazo de bistec, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta a ese estímulo? Salivar. La respuesta biológica es salivar. Entonces, Pablo se dio cuenta que él podía cambiar de estímulo y provocar la misma reacción fisiológica del animal que le provoca el bistec.
pero con otro estímulo que no tenga nada que ver con comida. Es decir, lo podemos programar, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Pavlov? Pavlov antes, durante mucho tiempo, ¿sí? Digamos que lo que hacía era, antes de mostrarle el bistec al perro, él tocaba una campanita. No tal cual así como la que están viendo aquí en la imagen, no era tan así, pero nos gusta imaginarlo así, era un poquito más, este, una cuestión más científica, o sea, tenía una máquina y todo este rollo. Entonces, pero él tocaba una campana antes de mostrarle el bistec, ¿ok? Con el tiempo, y aquí viene la parte importante del paradigma conductista, ¿ok? Para que el conductismo funcione, tiene que ser constante, ¿ok? Tiene que ser constante y no tiene que fallar. Es decir, vas a presentar el estímulo constantemente. Si tú dejas de presentar el estímulo, tienes que borrar todo lo que hiciste anteriormente, ¿sí? Entonces, esta es la parte importante del conductismo, porque luego las personas piensan que el conductismo es nada más hago algo, el individuo o el animal me va a reaccionar al estímulo que yo le presento y ya. Y no, una parte importante, digamos, en el paradigma conductista sería la constancia, ¿sí? La constancia de presentar el estímulo. ¿Ok? Sin constancia, el conductismo, sí les puedo decir, no sirve, o no que no sirva, sino no va a funcionar, mejor dicho, porque es diferente, ¿sí? No va a funcionar. Y no es que el paradigma no funcione, sino que más bien nosotros lo estamos aplicando mal, ¿sí? Entonces, muy importante, la constancia. ¿Por qué les puntualizo esto? Porque hoy en día las personas, si algo le batallan, hoy en día las personas, el ser humano es con la constancia. La gente hoy en día quiere resultados rápidos e inmediatos, ¿sí? Curiosamente, el conductismo te los puede dar, ¿sí? Te los puede dar rápidos, pero tampoco tan rápidos como en 3 días ya voy a condicionar la conducta de la persona. No, ¿sí? O sea, esto es importante. Y ahorita les voy a decir cuál es el problema de esto al momento de llevarlo a lo educativo hoy en día, ¿sí? Entonces, fíjense bien, Pablo hacía esto, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, él, antes de mostrarle el bistec al perro, él tocaba la campana. Entonces, en algún punto, el perro ya no necesitaba ver el bistec para salivar. Simplemente el perro ya asociaba el sonido de la campana con que iban a mostrarle el bistec, ¿sí? Y entonces su cerebro, digámoslo así, ya asociaba la campana, el sonido, con la imagen, ¿sí? Y hasta el olor. Entonces, el cerebro ya reaccionaba a la campana como si fuera el bistec, porque hacía algo que llamamos en psicología asociacionismo. O sea, asociaba estímulos, ¿sí? Su cerebro, no psicológicamente, esto es muy importante. No es que el animal pensaba, ¿sí? Por eso es muy importante, Pablo, porque el experimento lo hizo con el animal. Sí, y acuérdense, el animal no va a tener ciertos procesos cognitivos. Entonces simplemente reaccionaba, su cerebro reaccionaba. Entonces te fijas cómo ocasionamos, o sea, cómo podemos condicionar ciertos procesos en el cerebro, en este caso del animal, y después lo podemos comprobar con el humano, podemos condicionar la respuesta, ¿sí? O sí, la respuesta a ciertos estímulos de los individuos. Y esa es la característica principal del conductismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esto ustedes lo llevan a cabo a las escuelas, eh, lo aplicamos constantemente, nada más que mucha gente no se da cuenta que está aplicando conductismo. Nada más te dicen, es que así es la escuela. No, no es que así sea la escuela, es que la escuela normalmente tenía o se seguía un paradigma conductista y hay cosas que sirven y que se mantienen con el paso del tiempo. Por ejemplo, esto de que si tú faltas, te van a reprobar. Si tú faltas, van a reprobar. Es algo más del condicionamiento operante del conductismo operante, ¿sí?
pero en su origen está en Pavlov. Entonces, por ejemplo, si un alumno llega tarde, normalmente no lo dejan pasar, ¿sí? Eso es un paradigma conductista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y para que vean cómo es muy importante que ustedes conozcan los paradigmas para que ustedes establezcan y digamos que ese va a ser el único trabajo que yo les voy a dejar de la materia. Ustedes me van a decir con cuál paradigma ustedes desarrollarían sus clases o capacitaciones a docentes, lo que sea lo que se dediquen, ¿sí? En la pedagogía, pero con qué paradigma educativo ustedes se sienten más compenetrados, cuál les gusta más, que les guste más, pero aparte que les guste, que ustedes me digan, realmente cuando yo me dedique a esto, yo voy a seguir ese paradigma. O sea, esta es mi visión de la educación. El paradigma conductista, el paradigma humanista, el paradigma constructivista, el paradigma cognitivo, el que ustedes me digan, ¿sí? Pero me gustaría que me hicieran un escrito. Ese va a ser su única, digamos que su única actividad o su única tarea, que me interesa saber con cuál y que me lo fundamenten. Obviamente les voy a pedir, por ahí les voy a mandar un video especificando las cosas que van a hacer en ese escrito y van a tener de aquí a que se acabe la materia para elaborarlo. Y eso, me interesa muchísimo. Les voy a pedir un escrito y les voy a pedir un video. Van a ser dos cosas que les voy a pedir. Entonces, fíjense bien, porque es muy importante. Hoy en día, tú ves, por ejemplo, docentes que te dicen que es, siguen lo cognitivo-conductual perdónenme, siguen lo constructivista, pero al momento de ciertas cosas de disciplina en el salón, están siguiendo el paradigma conductista. Entonces, ahí hay un desfase, ¿sí? O sea, un desfase, digámoslo, en cuestión ideológica, si lo quieren ver así, pero sin la palabra, o sea, ideología no como manera peyorativa, sino como una manera de pensamiento. O sea, tú digamos que para dejar tareas, para dar la clase, sigues un modelo y un paradigma constructivista, pero al momento de la disciplina sigues el modelo o el paradigma, dependiendo sea el caso, conductista. Entonces ahí tú lo que vas a provocar es un choque en el alumno. O sea, porque el alumno en algún punto se va a confundir, ¿sí? Obviamente no lo vas a confundir en lo que estás enseñando, pero lo vas a confundir en la dinámica en el salón, porque me enseñas de una manera, pero en la disciplina ya no la sigues, porque también eso es lo importante y eso es lo que me interesa ver en esta materia, que ustedes entiendan que el paradigma es un todo. O sea, si yo sigo el paradigma, no el modelo, el paradigma conductista quiere decir que mi visión de la educación es conductista, que yo pienso que si no se hace conductismo en el aula no se va a aprender, pero eso incluye todo. O sea, incluye la manera en cómo yo voy a enseñar, las tareas que yo voy a dejar y la disciplina que voy a llevar en el grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no eres congruente y empiezas a hacer una mezcla de todo, vas a confundir al alumno y es el alumno cuando ahí no le empiezan a gustar ciertas cosas y cuando empiezas a tener problemas con el alumnado. ¿Por qué? Porque para unas cosas estás utilizando un paradigma, o mejor dicho, a lo mejor lo que realmente implementas es un modelo, pero para otras cosas estás implementando otro modelo y luego para otras cosas implementas otro modelo que no está mal, pero sí es muy importante que tú tengas claro cuál es tu paradigma, o sea, cuál es tu visión de la educación para ti, cómo se aprende de mejor manera, desde lo conductista, desde lo cognitivo, desde lo constructivista o desde lo humanista. Porque después, cada paradigma, con el paso del tiempo, porque estos paradigmas fueron creados hace mucho tiempo, ¿sí? Pero cada paradigma, con el paso del tiempo, este, tiene que ir implementando cosas nuevas. Entonces, tú tienes que conocer muy, muy bien el paradigma para saber cómo vas a implementar esto. O sea, por ejemplo, no es lo mismo.
tú tener una visión conductista o de condicionamiento de la educación e implementar tecnologías de la información. A que tengas un paradigma humanista y que en ese paradigma humanista implementes tecnologías de la información, ¿sí? O sea, no va a ser la misma manera en cómo lo vas a implementar. ¿Por qué? Porque tu visión de la educación no es la misma, ¿sí? Entonces, es así de sencillo. Haciendo una analogía para ya entenderlo así como demasiado claro, es como la política, por así decirlo, pero no lo vean tal cual así, sino simplemente no es lo mismo que tú votes por un PRI o por un PAN o por un PRD, porque sus ideologías son diferentes. Se supone que su filosofía es diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que me entiendan, algo, por ejemplo, en política que es muy nefasto ver, por ejemplo, cuando tú ves a un candidato o a un político del PAN, que de repente lo ves que se va, por ejemplo, a PRD o a Morena, o viceversa, ¿sí? O al revés. ¿Por qué? Porque sus filosofías de vida son muy diferentes. O sea, las personas que están en esos partidos se supone que tienen filosofías de vida muy diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a cambiar de una filosofía de vida a otra? O sea, tan simple y sencillo. Hay un partido político en específico que son de izquierda, pues la izquierda está a favor del aborto, por ejemplo. Entonces, si esa es mi visión de vida, pues obviamente se supone que yo debería ser más afín a la izquierda. Pero si yo estoy en contra del aborto, supone entonces que mi filosofía de vida va más un poquito, empata un poquito más con los partidos de derecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando los políticos cambian de partidos, es como de la noche a la mañana ya estás a favor del aborto o ya estás en contra, o sea, cambiaste tan pronto tu visión de vida, eso no es una buena señal, ¿sí? Obviamente simplemente se cambian por la cuestión del dinero, para seguir estando dentro, de la nómina pública y seguir cobrando. Pero ¿a qué voy con esto? Es lo mismo en la cuestión educativa, algo similar, no exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Eh, o sea, tú vas a tener una filosofía educativa, que esto sería el paradigma, una manera de ver la educación. Entonces no puedes ir dando bandazos no, es que ahora voy a utilizar, ahora mi paradigma es constructivista y luego en 6 meses mi paradigma es conductista y luego en 6 meses mi paradigma va a ser humanista, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún punto vas a tener una incongruencia como docente, porque eso es lo que va a demostrar que tienes incongruencia, ¿sí? Puedes cambiar tu punto de vista y más ustedes, por ejemplo, que ahorita están estudiando, o sea, como estudiantes puede que les guste más un modelo, pero a lo mejor ya que se dediquen a esto, cambia su visión y dicen, ay, canijo, en la teoría me gustaba este modelo, pero ya en la práctica, perdón, este paradigma era más afín a este paradigma, pero ya en la práctica me estoy dando cuenta que el paradigma que teóricamente me gustaba no es tan aplicable a lo mejor para la actualidad, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante. Les pongo un ejemplo. En lo personal, a mí el paradigma que más, digamos, el que es más afín a mí, es el cognitivo. Y es lo que más me gusta, lo cognitivo, más que lo constructivista. A mí no me gusta mucho el constructivismo. Este rollo de que el alumno construye o la persona construye su conocimiento, no soy tan afín. De hecho, lo veo aplicado hoy en día y me sigue sin gustar porque siento que y no se aplica bien, ¿sí? O sea, no digo que el paradigma no sirva, pero siento que las personas no lo interpretan bien, tanto personas que están en la SEP como docentes, y este, lo ves aplicado y no me gusta. Y fíjense qué situación a mí se me presenta. Hoy les puedo platicar. Ahorita en la mañana estoy yendo en la mañana a dar clases en negocios internacionales. Tengo dos materias ahí, dos grupos diferentes, uno de primero y uno de tercero, ¿no? Entonces, fíjense bien, aquí va a ser muy importante. O sea,
¿cuál es, cuál es mi paradigma? No importa lo que tú des, o sea, qué materia estés dando, en qué nivel, es importante que tú tengas claro cuál es tu paradigma, o sea, qué vas, cómo ves la educación, ¿ok? Entonces, como yo les digo, el mío es cognitivo-conductual. Así, en resumidas cuentas, porque lo vamos a ver otro día, los vamos a ir viendo cada día, cada uno de ellos, para que ustedes tengan una información completa y puedan hacer su tarea que les voy a dejar para el final de la materia. Este, mi modelo es cognitivo, discúlpenme. Entonces, digamos que el modelo cognitivo, así en un super mega resumen, no es otra cosa más que yo te explico un poquito de cosas y después te pongo alguna actividad para que tú me demuestres qué tanto de esto que yo hablé y te expliqué lo sabes aplicar. O sea, por ejemplo, aquí con ustedes lo voy a hacer. Yo les voy a dar la clase y les voy a explicar todos los paradigmas y al final ustedes me van a hacer un ensayo y un video donde en el ensayo y en el video me van a hablar de desde su perspectiva y desde la cuestión de gusto, si quieren, subjetivo, ¿sí? Un poquito de subjetivo y un poquito de objetividad. Ustedes me van a escoger un modelo que ustedes, perdón, un modelo, discúlpenme, un paradigma con el cual ustedes están más de acuerdo según su visión de lo pedagógico, ¿ok? Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es algo cognitivo, es decir, yo les explico los temas y ya después yo quiero que ustedes me muestren qué tanto de lo que yo expliqué y de lo que ustedes pueden leer extra, realmente interpretaron, como con el ensayo y con el video. Eso es algo cognitivo, ¿ok? Eso es un paradigma cognitivo, hacer este tipo y se fijan, normalmente en todas las clases hago lo mismo, es como yo doy la clase y les dejo ciertas tareas, pero las tareas que les dejo van enfocadas a que ustedes me reflejen qué tanto interpretaron lo que yo hablaba en clase. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Fíjense bien. Eh, entonces, permítanme, les voy a mandar otra vez link porque se va a acabar el video. No me quiero quedar este, con la idea a la mitad. Y ahorita les mando el link. Ok, entonces, fíjense bien aquí a lo que me interesaba que iba, ¿no? Para que ustedes vean lo importante, porque digamos que esta primera semana lo que me interesaba es, sobre todo lo que me interesa es que tengan claro el concepto del paradigma y para qué nos sirve y cuál es el problema de que uno como que se dedica a estas cuestiones de educativas, es importante que tenga claro cuál es tu paradigma. Independientemente de lo que a ti te pida la institución, la SEP, porque el modelo que seguimos hoy en día es modelo constructivista. ¿Okay? O sea, se supone que la educación hoy en día debe ser constructivista porque es el modelo que se decidió así, digamos, por lo menos en lo que es en el país, ese es el modelo o el paradigma que se decidió seguir, porque es lo que ellos consideran que puede funcionar o que funciona mejor dependiendo la sociedad que tenemos actualmente. Entonces déjenme platicarles nada más lo que me pasó. Eh, tengo dos grupos, uno de primero, uno de tercero de negocios internacionales. El grupo de primero es un grupo muy bueno, muy, muy bueno. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con ellos. ¿A qué me refiero lo que yo quiera? Es decir, de que si yo tengo una actividad, sé que la van a hacer y que la van a implementar el tiempo que yo quiera. O sea, por ejemplo, si digo, ok, quiero hacer esta dinámica, no sé, una dinámica X, que yo considero que dura media hora si realmente las personas se enfocan a querer resolver la problemática que yo les voy a presentar. Digamos que en mi planeación dura media hora, es un grupo que se va a poner a hacer la actividad y va a intentar resolverla y les va a tomar la media hora, ¿sí? Porque van a tener ustedes grupos los cuales no van a querer hacer las actividades, ¿sí? Y eso es lo que me está pasando con el otro grupo, ¿sí? Que para ellos las actividades y les van a, paradójicamente, no importa que sean actividades muy divertidas, para ellos no les interesa, no les interesa y les va a aburrir. Entonces, fíjense bien la diferencia, ¿no? Entonces les digo, en el primer grupo yo puedo hacer lo que quiera,
tengo mi planeación, y entonces es muy padre porque puedo modificar cosas dentro de la marcha y sé que el grupo me va a reaccionar, ¿ok? Puedo implementar muy bien, muy bien mi paradigma, ¿sí? O sea, lo cognitivo, lo puedo implementar muy bien porque hablo un poquito, me escuchan y después les dejo alguna actividad y la hacen, ¿no? O hacemos algunas dinámicas y realmente se meten en la dinámica. Con el otro grupo de tercero, yo no puedo seguir mi paradigma, o mejor dicho, no puedo implementar porque el paradigma yo lo sigo teniendo. O sea, para mí mi modelo correcto para enseñar es el cognitivo. Pero con el grupo que tengo de tercero, no, o sea, perdónenme, mi paradigma choca con ellos. O sea, choca demasiado. Con ellos es, por ejemplo, fíjense bien, y esto para que a ustedes no les pase. A mí ya tenía tiempo que no me pasaba, entonces caí en un error que creo que a veces se los he comentado a ustedes. No importa el tiempo que tú lleves haciendo esto, sé como muy disciplinado en siempre, digamos, tu primer acercamiento con las personas, siempre hacer tu rapport, digámoslo así. El rapport, acuérdense que es como las reglas que tú vas a tener, ¿sí? En el aula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, con el otro grupo me pasó que yo no di reglas porque ya tengo mucho tiempo dando clases en universidad, ya no me habían tocado grupos así como este. Entonces a mí no se me hizo necesario, porque ya había conocido al otro grupo, era un amor de grupo, entonces no se me hizo necesario como decirles, miren, estas son mis reglas. Ese fue un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los muchachos no importa que yo esté hablando, se la pasan en el celular. O sea, no importa que yo esté así, puedo estar una hora hablando, la hora se la van a pasar. O sea, puedo estar, mejor dicho, perdónenme, puedo estar 10 minutos hablando nada más. Los 10 minutos los muchachos están en el celular, pero tal cual están así pegados, ¿eh? O sea, casi casi se lo ponen así enfrente y estén viendo el celular. No te ponen atención, no te ponen la más mínima atención, ¿sí? Pero curiosamente, también cuando los pongo a hacer alguna dinámica que normalmente les gusta a todos los grupos, a ellos no les gusta, les da flojera. Ya me ha pasado, por ejemplo, tengo específicamente dos muchachos que literal les digo, pónganse de pie, hagan un círculo aquí, ellos se quedan sentados. Y el mismo grupo a veces les dice, oye, vente, pues vamos a hacer la dinámica, está divertida. No, no la quiero hacer. Y no la hacen, ¿sí? No es que les caiga mal, no, porque nos llevamos bien, pero tienen mucha apatía, ¿sí? Ahora fíjense bien, aquí es donde viene lo interesante. Ellos funcionan más porque vienen así educados desde chiquitos, pero digamos que a ellos les tocó, ya a estas nuevas generaciones ya les tocó, digamos que todos sus niveles académicos fue constructivista. El problema es esto que les menciono, que ahí yo me voy a dedicar mucho tiempo cuando les dé la materia, digo la materia, el día que estemos hablando de constructivismo, me voy a dedicar mucho tiempo, o sea, todo el día va a ser nada más para especificarles muy bien la cuestión constructivista para que no la malentiendan, porque eso después crea problemas en niveles superiores, ¿sí? Fíjense bien, ¿qué es lo que pasa? Este grupo creció con el modelo ya constructivista. Ya todos los grupos que ustedes tengan de todos los niveles, a lo mejor si se dedican a primaria, pues obviamente tú vas moldeando al estudiante. Pero digamos que si reciben grupos yo les diría de preparatoria y de universidad, como ya vienen totalmente con el paradigma constructivista, ¿sí? Ellos lo que van a estar esperando es algo constructivista. Pero si tienes buena suerte, les habrán tocado docentes que hayan entendido bien el constructivismo. Si tienes mala suerte, te van a tocar jóvenes que vienen con ese paradigma, pero mal entendido. Es el caso de estos muchachos. Fue algo, y fíjense, curiosamente me toca la materia con ustedes y me quedó como anillo al dedo su materia en este momento. Eh, entonces, curiosamente, un día yo me harté
O sea, porque me harté, dije, pues yo estoy hablando y pues no, ellos no están poniendo atención, no les interesa, no, o sea, no les gusta esto, no les gusta que yo les esté explicando, pero al mismo tiempo yo me siento incómodo porque si yo no explico, siento que no estoy trabajando, siento que entonces no estoy haciendo la de maestro, estoy nada más perdiendo el tiempo. Entonces, pero dije, ok, mi paradigma es pero aquí con ellos tengo que implementar otro modelo. No voy a cambiar mi paradigma, ¿ok? No voy a cambiar mi visión de cómo yo veo lo educativo, pero con ellos tengo que implementar otras técnicas que no son del cognitivo. Tengo que implementar técnicas de otro modelo, entonces tengo que buscar técnicas para este grupo. O sea, ¿qué es lo que le funciona a ellos? Ahí esto es lo que me interesa digamos, como complementar todo esto de esta semana, que es los paradigmas y de los modelos. Entonces, fíjense bien, mi paradigma, yo como docente, mi paradigma no cambia. Para mí, mi paradigma, la mejor manera que una persona aprende es el cognitivo, para mí, ¿ok? Pero va a haber grupos, y más hoy en día, porque ya van a venir los grupos que tú ya recibas, van a venir muy adoctrinados con el constructivismo. El problema viene, te repito, si es un constructivismo mal entendido por los docentes que han tenido. Entonces, un día yo ya harto, pues sí me estresaba mucho darle clases a ese grupo, dije, ok, ¿qué voy a hacer con ellos? No quieren que yo esté hablando, no voy a hablar. Y fíjense bien cómo me causaba incomodidad. Dije, ok, los voy a poner a que contesten un cuestionario y los voy a poner a buscar cosas en internet de la materia. Pero dentro de mí yo sentí una incomodidad mayúscula. ¿Por qué? Porque mi paradigma es otro. Pero debo entender que no todos los grupos se van a adaptar a mi paradigma. Entonces, yo me tengo que adaptar, ¿sí? A el paradigma que ellos traen adoctrinados, ¿sí? ¿Para qué? Para no estresarte, porque les voy a decir algo muy importante. Para que ustedes desarrollen bien su trabajo, el grupo no los debe estresar. O sea, a mí ese grupo ya me estaba estresando, pero no era culpa de los muchachos, sino tenía que ver con mi manera de ver la educación y que ellos no estaban respondiendo. Entonces tenía que ver más conmigo más que con ellos. Entonces llego con ellos, justamente la semana pasada o antepasada, creo que me tomó más o menos, dan de cuenta, me tomó, no, sí, cierto, 3 semanas. Me tomó 3 semanas, este, no darme cuenta, sino hacer consciente que tenía que hacer un cambio, ¿ok? O sea, que no podía seguir o sea, no voy a cambiar mi paradigma, pero tengo que buscar el modelo que se adapte mejor a este grupo. Y ahí es donde yo les digo que uno como docente se tiene que quitar el ego. O sea, te tienes que quitar el ego y no se trata de pelearte con ellos y decir, tienen que hacer lo que yo quiero, me tienen que poner atención a fuerzas y que bla, bla, bla. Fíjense bien cómo yo lo hice consciente por azares del destino, yo tuve que pasar varias veces un día por todos los pasillos de la universidad y pude ver a todos los maestros porque los salones son de vidrio. Entonces, pude ver todas las clases y viendo las clases de la mayoría de maestros, les voy a decir el 90%, el maestro estaba sentado, tenía cosas escritas en el pizarrón, pero el maestro estaba sentado y los alumnos estaban con el celular en su cuaderno, o sea, como que estaban contestando cosas. Entonces ahí entendí que la mayoría de muchachos ya viene con el modelo, con el modelo así tal cual, porque eso ya es aplicado, con el modelo constructivista, mal entendido, ¿sí? ¿Cuál es el modelo constructivista mal entendido? El mal entendido es cuando el maestro llega, no preparó nada, no preparó realmente la clase y les dices, saquen, ahorita que está muy de moda las plataformas, saquen su plataforma, saquen su celular, métanse a la plataforma, descarguen el documento que les puse ahí, el PDF, léanlo y ahí está el cuestionario que me van a contestar, ¿sí? Me lo traen para que se los firme. Entonces se tardan, no sé, los muchachos cuánto se tardarán en contestar eso, ¿sí? Te lo llevan, lo firmas
y como maestro les dices, les repito, es un constructivismo mal entendido. ¿Tienen dudas? No, no tenemos dudas. Ah, ok, se pone a platicar de otra cosa, nada que ver de la clase y los dejan ir. Así se les van las 3 horas de clase porque tienen media hora de receso los muchachos. Entonces, así se van las 3 horas. Entonces, fíjense bien, con el grupo que yo les digo que puedo hacer lo que quiero, es un grupo de primero, no llevan muchas materias. Con el grupo que les digo que empecé a batallar, es un grupo de tercero que ya traen una estructura de trabajo con todos sus maestros, es decir, todos sus maestros trabajan igual. Entonces llego yo y me paro al frente y recuerdo que cuando inicié dando clases me pasó lo mismo con un grupo. Llego yo, me paro al frente y empiezo a hablar y ellos se quedan así como, ¿por qué está hablando el maestro? O sea, ¿por qué habla tanto? Este, ya maestro, dígame qué quiere que haga y qué tengo que hacer y ya. Entonces, ellos están en esa situación. Entonces, curiosamente, llego yo después de la tercera semana, llego a la cuarta semana y la primera clase lo que hago con ellos es, según mal no recuerdo, los puse a trabajar en equipo. Los puse a trabajar en equipo, pero tenían que investigar cosas de internet. Yo les planteé un problema. Ah, ya recuerdo, la Ley Federal del Trabajo. Fue la Ley Federal del Trabajo. Les pasé la Ley Federal del Trabajo por el celular, por WhatsApp. Les pedí que la descargaran. Les puse 7 casos prácticos. Yo no les expliqué gran cosa de la Ley Federal del Trabajo. Hablé 10 minutos a lo mucho y luego corté. ¿Por qué? Porque ya los notaba que ya se estaban desesperando. O sea, ya se estaban aburriendo. Que tú te pares al frente y les empieces a hablar, hoy en día al joven le aburre y de hecho le va a sorprender que tú te quedes hablando más de 20 minutos en una clase, porque el alumno se queda así como que, ¿qué le pasa al maestro? Me pasa muchísimo. Y entonces les dejo esta actividad y yo dije, fíjense bien, yo lo que pensaba, por mi paradigma que yo tengo, yo dije, no lo van a hacer. Estos cabrones son muy desmadrosos, o sea, les vale cacahuate la escuela, no lo van a hacer. Ah, bueno, pues se enfocaron demasiado en la tarea, estaban enfocadísimos en lo que les dejé. Y me sorprendió muchísimo porque cuando yo hablo se muestran muy desinteresados en la clase, pero les puse la actividad y estaban ocupados en contestar la actividad. ¿Sí? Lo que, fíjense bien, ¿por qué les digo que es un constructivismo mal entendido? Porque ellos fueron felices con eso, me llevaron el cuaderno y digamos que el 80% del salón no me preguntó nada. Solamente hubo 2 muchachos que se quedaron al final y me hicieron preguntas. El constructivismo bien entendido es esto, o sea, que tú le dejes al alumno que lea, pero obviamente son temas que no han visto, obviamente no conocen todo lo que leyeron, entonces es una obviedad que van a tener dudas. Entonces, si nada más te hacen la actividad y no hay como una cuestión de preguntas, de, oiga, maestro, esto aquí cómo se aplica, entonces no se está realizando bien el constructivismo. El constructivismo mal entendido, piensa el docente y normalmente así lo aplican malamente, que es nada más dejarle una lectura al alumno que conteste cosas de la lectura, firmarle y ya. Porque justamente hoy me tocó ese grupo y les dejé unas preguntas para el final de la clase y me las contestaron. Yo creo que eran unas preguntas que yo sabía que te iban a tomar más o menos unos 40 minutos realmente en responderlas bien. Ellos me las respondieron en 10 minutos. En 10 minutos ya tenían todo y ya se querían ir. Entonces, agarro los cuadernos de todos para leer las respuestas y también se me quedaron viendo así como que, ¿qué pasó, maestro? ¿Hay algo malo? Todos me decían lo mismo. Y yo, no, es que estoy leyendo tus respuestas. Y se quedaban así con cara de extrañados. Y les digo, ¿qué pasó? Ah, es que normalmente nada más nos firman y ya, o sea, no se ponen a leer lo que ponemos ahí en lo que nos dejan de trabajo. Entonces yo al momento de leerlas me di cuenta de que las respuestas estaban súper escuetas, eran respuestas muy escuetas. Se dan de cuenta que es como si yo el cuestionario me lo hubiera respondido un niño de primaria o de secundaria, no un alumno de tercero de negocios internacionales. Entonces ahí yo me di cuenta de que ese es uno de los problemas que tiene el constructivismo actualmente, que está mal entendido, o sea, lo han interpretado muy mal los docentes y entonces eso va a generar
y te genera un vacío académico en las personas, porque tú lo notas, yo lo noto a nivel preparatoria, noto los vacíos que traen los alumnos de secundaria, ¿sí? Y de primaria. Les notas los vacíos, ¿por qué? Porque están muy enfocados nada más en hacer, o sea, en hacer actividades, pero realmente no están enfocados en interpretar las cosas y entenderlas, sino nada más me los están adoctrinando a que sepan hacer, hacer, hacer. Para el momento que llegan al trabajo, no importa qué tanto conocimiento traen, sino realmente nada más importa que consigas tal puesto y ya en la marcha vas aprendiendo de lo que tienes que hacer en ese puesto de trabajo. Y ese es un problema, porque se supone que tú debes de salir académicamente desde tu primaria hasta la universidad, tú debes de salir con ciertos conocimientos básicos que vas a implementar en los trabajos, pero hoy en día no es así. Tiene mucho que ver, les repito, por cómo hoy en día está estructurada la sociedad, de que queremos lo inmediato, queremos resultados inmediatos. Me interesa el resultado, no me interesa el proceso. Me interesa si saco 10, no si entiendo realmente de lo que me están hablando, no si sé interpretar. Ese es un problema, les voy a decir por qué. El docente hoy en día que malinterpreta el constructivismo es porque él recibió una educación constructivista. O sea, lo vio en los maestros más jovencitos. Y entonces no entienden bien el constructivismo, entonces, ¿qué va a pasar cuando ellos sean docentes? Lo van a aplicar mal. Y ahí viene el círculo vicioso, ¿sí? Vas a tener alumnos con educación constructivista, pero mal entendida y mal aplicada. Entonces, después esos alumnos en un futuro van a ser docentes que van a aplicar, como les aplicaron el constructivismo, ellos lo van a aplicar. No es que esté mal el constructivismo, pero está mal aplicado hoy en día. Lo que yo les puedo decir aquí en México es de lo que les puedo hablar. Desconozco porque tengo mucho sin viajar así como que al extranjero, a quedarme algún tiempo para analizar ciertas cosas de aparte de vacacionar. No les sabría decir si en otras partes del mundo donde se aplica el constructivismo lo están aplicando bien o lo están aplicando mal, o sea, que esté mal entendido, ¿sí? Entonces, ese es uno de los problemas, con la incorrecta interpretación del paradigma, ¿ok? Que después es una incorrecta, perdón, aplicación del modelo. Entonces, ya así para rematar, que es lo que me interesaba, tenemos paradigmas, que es tu visión de la educación, en este caso hablando de lo pedagógico, porque hay paradigmas de muchas cosas. Entonces, un paradigma es como tú interpretas, ¿sí? La situación, en este caso, si estamos hablando de paradigmas educativos, ¿cuál es tu visión de la educación? ¿Ok? Y los modelos ya es las técnicas o los pasos que tú vas a seguir para educar a las personas. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un paradigma y un modelo. El paradigma normalmente lo dicta la SEP, o sea, el paradigma que se va a seguir en las instituciones, te lo dicta la SEP, ¿ok? Pero, o sea, la SEP te dice, tienes que seguir este paradigma, pero tú como docente, es válido que tengas tu propio paradigma independientemente de lo que diga la SEP, ¿ok? Tú puedes tener otro paradigma, pero implementar modelos totalmente diferentes al paradigma que tú tienes. ¿Ok? Es decir, no porque yo vea la educación cognitiva, no quiere decir que no puedo aplicar modelos conductistas a mi clase. De hecho, si ustedes me preguntan, yo aplico mucho modelo conductista en mi clase. ¿Para qué? Para poder desarrollar mi paradigma que me gusta, que es el cognitivo. ¿Ok? Suena un poquito, yo sé que así como que como maestro, ¿cómo está eso? Ok, mi visión de lo educativo es que yo te explico un poco y después te dejo que tú hagas. Pero yo para poder hacer esto, sin aburrir al alumno, necesito que haya una interacción en clases presenciales, necesito la interacción del alumno conmigo. O sea, que prácticamente se sientan como en un bar. Así yo normalmente lo explico, o sea, en un bar en buen sentido, o sea, que solamente hace falta la chelita
pero que se sientan a gusto. Para mí es muy importante que el alumno se sienta a gusto en lo presencial, ¿sí? Pero para que ellos logren sentirse a gusto, yo necesito aplicar ciertas cosas conductistas. ¿Sí? Específicamente el condicionamiento operante, que lo vamos a ver regresando de vacaciones, me voy a dedicar todo un día en explicarles el paradigma y el modelo conductista, ¿sí? O sea, hay que entender qué es el conductismo y hay que ver técnicas de lo conductista. Por ejemplo, yo soy muy tendiente a cuando un alumno participa, si ustedes dicen, maestro, participó el alumno, ok, yo no nada más voy a hacer así de, muy bien, sino yo te voy a hacer sentir muy bien de que participaste. O sea, voy a hacer que tu participación se sienta 100 veces mejor de lo que quizá fue, no porque haya sido mala, pero lo que yo necesito es darte una recompensa, ¿sí? Te voy a dar una recompensa. O, por ejemplo, ahorita estoy implementando mucho regalar libros en mis clases, en los grupos que, digamos, reaccionan mejor a mi estilo. Lo que estoy haciendo es hago actividades y quien gane la actividad se lleva un libro. Si el grupo es así como que muy bueno como grupo, al final de la materia a todos les doy un libro. Y son cosas que estoy implementando de manera conductista, o sea, condicionamiento operante, que lo vamos a ver, le repito, regresando de vacaciones. Es decir, tú me muestras la respuesta que yo quiero, entonces te tengo que dar un reforzador para que sigas mostrando esa conducta. ¿Ok? Es decir, me digan, oye maestro, pero usted dice que da el libro al final de la clase. ¿Eso de qué sirve si ya no les va a dar la clase? O sea, ya se acabó la clase. Ok. Yo lo que estoy haciendo es, por si en un futuro uno no lo sabe, le voy a dar otra materia a ese grupo. Entonces ellos ya llegan sabiendo, ¿sí? Que les di un reforzador. O sea, no sabiendo, mejor dicho, ellos ya llegan con el reforzador aplicado. Es decir, les di algo que va a mantener esa conducta que yo quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo hago por mi estilo, pudiera ser que el alumno se acostumbra y ya después baja el nivel, ¿sí? Porque quieran que no se terminan acostumbrando. Entonces sí es muy importante, por ejemplo, establecer técnicas conductistas para que se sigan presentando las cosas que tú quieres en los grupos. Y se fijan, es como yo tengo mi paradigma cognitivo, pero implemento técnicas conductistas, ¿sí? Y no por eso cambio mi paradigma como maestro. Sigo teniendo el mismo paradigma, pero debo entender que de todos los modelos hay cosas que me pueden servir porque lo que tú quieres, la función principal de nosotros es que las personas aprendan. Esa es la función. Entonces yo me voy a valer de todo lo que hay a mi alrededor, es decir, de todos los modelos para lograr el objetivo que quiero. ¿Sí? Ahora, si tú me preguntas cuál es mi filosofía educativa o mi paradigma educativo, pues ya yo te diría, mira, es que yo veo la educación de esta manera, ¿sí? Entonces, eso es lo que me interesaba, ¿no? Digamos que en esta semana que ustedes quedara muy claro la diferencia entre un paradigma y un modelo. El paradigma es tu manera de ver, digámoslo así, las cosas de la vida, en este caso de la pedagogía, de la educación, eso sería el paradigma, y el modelo son las técnicas o herramientas que tú puedes utilizar para que las personas, en este caso que estamos hablando de lo educativo, entonces los modelos educativos son las herramientas y las técnicas que vamos a implementar para que las personas aprendan, ¿sí? Y aquí es donde yo les digo, no te cases con un solo modelo, no con un paradigma, sino con un modelo, que tú sepas que puedes implementar diferentes técnicas, ¿sí? Con las personas, porque no todos los grupos, y eso sí, grábenselo muy bien, no todos los grupos son iguales. Cada grupo tiene su particularidad, ¿sí? Y es muy importante que ustedes hagan un diagnóstico del grupo en la primer, digamos,
no les quiero decir porque todo depende de cuánto tiempo tengas al grupo. No es lo mismo tener un grupo nada más 2 horas a la semana, que si lo tienes 5 a la semana, que si los tienes, llega a haber grupos que tienes 12 horas a la semana. Igual, no es lo mismo universidad que secundaria, etcétera. Pero sí es muy importante que, digamos, en las primeras semanas, por decirles más o menos un tiempo, hagas el diagnóstico del grupo y sepas, ok, con este grupo estos son los modelos que más me van a ayudar o este es el modelo que más me va a ayudar, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de ustedes conocer paradigmas y modelos. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos que regresando de vacaciones, cada clase les voy a explicar el paradigma y el modelo de cada uno. Por ejemplo, el paradigma conductista y el modelo conductista, el paradigma constructivista y el modelo constructivista, el paradigma humanista y el modelo humanista. ¿Ok? Así más o menos vamos a ir trabajando, que vayan pensando, si ustedes se quieren ir documentando, o sea, es decir, si quieren ir leyendo, que vayan pensando cuál es el paradigma que a ustedes encaja más, que el paradigma que encaja más con ustedes, ¿sí? Obviamente los vamos a ir viendo porque su trabajo final va a ir enfocado a que de manera de ensayo y un video corto me expliquen por qué para ustedes ese paradigma es el correcto o el mejor en lo educativo, ¿sale? Entonces, eso sería todo por hoy, compañeras. Las veo regresando de vacaciones. Y muchas gracias por haber estado aquí. ¿Vale? Por ahí ahorita en el transcurso del día, yo creo que unos 20 minutitos, les mando su código de la materia porque no lo he podido, no les puedo cargar sus cosas que les voy a cargar ahí en la plataforma y ahorita les mando el código de la materia y la clase grabada, ¿sale? Muchas gracias, compañeros. Las veo regresando de vacaciones en una semana. ¿Ok? Nos vemos, que estén bien.